Buenos días chicos, comenzamos con un nuevo reino que es el reino Plantae. El reino Plantae es muy diverso, tiene aproximadamente más de 400.000 especies en nuestro planeta, ¿no es cierto? Y la ciencia que se encarga de estudiar a las plantas es la botánica. Bueno, ¿qué características tienen los organismos que están dentro de este reino? Todos son organismos pluricelulares, o sea que tienen muchas células. Dos, que esas células son eucariotas, o sea, son organismos pluricelulares y las células son eucariotas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un verdadero núcleo. Otra de las características es que las células presentan por fuera de la membrana plasmática una pared celular y la composición química de esa pared celular es de celulosa. Otra de las características es que son verdes porque tienen clorofila y en muchos casos ese pigmento, por ahí algunas son de color rojo o son color naranja las hojas, pero porque la clorofila está enmascarada, tapada por otros pigmentos, pero todos tienen clorofila para realizar ese proceso que se llama fotosíntesis. Esa clorofila está dentro de unas organelas celulares. A ver si acá vemos estas organelas que son los cloroplastos. Otra de las características que está relacionada con la característica anterior que vimos, con la clorofila, es que son organismos autótrofos, porque gracias al proceso, gracias a la clorofila, ellos pueden captar la energía luminosa, gracias al proceso fotosintético, ellos realizan su propia materia orgánica, su propio alimento a través de la energía luminosa y materia inorgánica. Por eso se dice que son autótrofos. Todas las plantas son autótrofas. Otra de las características es que son sésiles. ¿Qué quiere decir eso? Que se fijan gracias a las raíces o estructuras semejantes a raíces al sustrato. Por eso que si bien tienen movimiento, pero no tienen movimiento de desplazamiento, sino que tienen otro tipo de movimiento que es de crecimiento hacia o en contra del estímulo, o también movimiento como por ejemplo lo que se da en la mimosa púdica de cerrar sus hojas, que se conoce como nastias. Otra de las características es que principalmente se reproducen sexualmente y tienen alternancia de generaciones. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de las plantas. O sea, las plantas se clasifican en dos grandes grupos, que son las plantas avasculares o también conocidas como briófitas. Avasculares hace referencia a que no tienen vaso de conducción, o sea, son talófitas. ¿Qué quiere decir que son talófitas? Que no tienen verdaderas raíces ni verdaderos tallos ni verdaderas hojas, y como no tienen verdaderas, o sea, tejido característico de raíz, tallo y hoja, tampoco tienen vaso de conducción. Como no tienen vaso de conducción, son de pequeño tamaño, pero ¿por qué? Porque esas estructuras que se parecen a raíces, que se conocen como rizomas, solamente les sirven para fijarse al sustrato, pero el agua y los nutrientes lo captan de la humedad de la atmósfera. Por eso que dependen del agua, viven en lugares muy húmedos, y otra de las características que tienen alternancia de generaciones. Tienen una generación sexual llamada gametofítica y una generación asexual llamada esporofítica, y en la generación sexual, que es la gametofítica, la fecundación ocurre en un lugar oculto, por eso también se los llama criptógamas. Vamos al otro grupo de plantas vasculares o traqueófitas. El término traqueófitas hace referencia a que esos vasos de conducción se asemejan a la tráquea del sistema respiratorio de los animales. O sea que si tienen vaso de conducción son gormófitas. ¿Qué quiere decir el término gormófitas? Que tienen verdaderas raíces, verdaderos tallos y verdaderas hojas. O sea, tienen todos los tejidos característicos de las raíces, de los tallos y de las hojas. Dentro de las traqueófitas tenemos
dos grandes grupos, las plantas que no producen semillas, ahí tenemos las pteridófitas, o sea, todos los helechos, los esquisetos o cola de caballo, que tienen la particularidad que el esporófito es de gran tamaño, pero el gametófito es pequeño y también depende del agua para que ocurra el encuentro de las gametas. Pero ya sí el esporófito puede ser de gran tamaño porque es una traqueófita, es una cormófita. Recuerden que las pteridófitas son plantas sin semilla, no producen semillas. Y después por otro lado tenemos dentro de las traqueófitas las plantas superiores, o también conocidas como espermatófitas, que producen semillas. A las plantas que producen semillas también se las conocen como fanerógamas, porque las semillas son producidas dentro de las flores. Dentro de las espermatófitas tenemos dos grandes grupos, las gimnospermas, que tienen las semillas desnudas en estructuras conocidas como conos o piñas, por eso que también se las conoce como pinófitas. Y por otro lado tenemos las angiospermas, que tienen las semillas encerradas en un fruto. Dentro de las angiospermas tenemos las que las semillas, o sea, el embrión solamente tiene un cotiledón, a eso se las conoce como monocotiledonias, y están aquellas que su embrión tiene dos cotiledones, entonces se las conoce como dicotiledonias.